grupo terrorista Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por el ataque de este lunes en Manchester, que mató al menos 122 personas e hirió a otras 120. Hasta el momento lograron identificar a 2 víctimas mortales. Un comunicado publicado en el canal de Telegram del grupo terrorista dijo que un soldado del califato pudo plantar dispositivos explosivos en el Manchester Arena, según una fuente de contraterrorismo de Estados Unidos. El mensaje no menciona un nombre y tampoco incluye una foto ni da detalles adicionales del atacante o el ataque. Mientras la mayor parte de los británicos se preparaban para irse a descansar a las 23:35 hora local, un ataque golpeaba la ciudad de Manchester el lunes por la noche, justo al finalizar el concierto de Ariana Grande. La primera ministra, Theresa May, calificó el ataque como uno de los peores atentados terroristas que sufrimos en el Reino Unido, que se dirigió contra jóvenes y niños. Cuando los asistentes al concierto, la mayoría jóvenes admiradores de la cantante, comenzaron a abandonar el recinto, una explosión sacudió la zona, desatando la confusión y el pánico cuando las personas intentaban huir. Hasta el momento, las identidades de 2 víctimas mortales fueron dados a conocer. La primera es Georgina Callender, de 18 años, y Safi Rose Rosos, de 8 años, es la segunda víctima. Sigue habiendo un gran número de desaparecidos entre los asistentes al concierto que fue objetivo del ataque terrorista. Momentáneamente, un hombre de 23 años fue arrestado en conexión con el ataque. En las redes sociales fue tendencia el hashtag #PrayForManchester. Los famosos manifestaron su dolor y condolencias en Twitter. Ariana Grande escribió: "Rota, desde el fondo de mi corazón lo siento mucho, no tengo palabras". Selena Gómez expresó: "Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados en Manchester". Los Rolling Stones estamos profundamente conmocionados tras oír sobre los horribles eventos en Manchester y enviamos nuestras condolencias a todos los afectados por esta tragedia. Taylor Swift escribió: "Mis pensamientos, oraciones y lágrimas para todos aquellos afectados por la tragedia de Manchester esta noche. Les estoy enviando todo mi amor". Katy Perry mencionó: "Orando por todos en el concierto de Ariana Grande". Bruno Mars expresó: "No hay palabras para describir cómo me siento sobre lo que ocurrió en Manchester. No quiero creer que el mundo en el que vivimos puede ser tan cruel". La inglesa Ellie Goulding enviándole amor a todos los afectados en Manchester. En tanto, Harry Styles dijo: "Tengo el corazón destrozado por lo que pasó en Manchester esta noche. Le envío todo mi amor a quienes están involucrados".